¡Feliz Año Nuevo 2026! Hola, ¿quieres dominar Excel? Hoy vamos a explorar la función contar.si, una herramienta clave para tu análisis de datos. Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad se va a desarrollar la función de Excel. La función contar.si cuenta el número de celdas dentro del rango que cumple el criterio especificado. La sintaxis de la función contar.si es el siguiente. Igual contar.si, el primer argumento es el rango y el segundo argumento es el criterio. También vamos a trabajar con los caracteres comodines como asterisco, signo de interrogación y diferente. Asterisco reemplaza a un conjunto de caracteres y los usos correspondientes es el siguiente. Asterisco T significa que el texto o cadena termina en T. Asterisco C asterisco significa que el texto o cadena contiene la C. E asterisco significa que el texto o cadena empieza en E. El signo de interrogación cerrado representa a un solo carácter. Por ejemplo, si queremos buscar aquellos textos cuyo segundo carácter es la letra A, entonces digitamos signo de interrogación A asterisco. Y si fuera el tercer carácter, es signo de interrogación, la A y el signo de interrogación. Si, por ejemplo, queremos diferentes valores de un conjunto de datos, por ejemplo, diferente a Marta, no se va a considerar aquello que sea Marta, porque es diferente. El primer enunciado es el siguiente. Cuenta el número de celdas de manzanas. En el rango B5 hasta B10 tenemos un conjunto de fruta. Luego, en la celda C13 digitamos igual con y Excel va a filtrar todas las funciones que empieza con. Seleccionamos contar.si, se marca el rango B5 hasta B10, luego punto y coma y seleccionamos la celda B5 que contiene manzanas. Cerramos paréntesis y luego pulsamos Enter y el resultado es 2. ¿Por qué? Porque en este rango tenemos dos frutas que son manzanas. En el siguiente enunciado nos indica, cuenta el número de celdas de manzanas y naranjas. Tenemos que obtener el conteo total de manzanas y el conteo total de naranjas y sumarlos. Nos ubicamos en la celda C14, digitamos igual suma, contar.si, marcamos el rango de B5 a B10 y la condición es manzanas. Manzanas se encuentra en la celda B5. Se cierra paréntesis, punto y coma, otra vuelta, contar.si, marcamos el rango B5, B10 y la condición es naranjas. Para ello vamos a seleccionar en la celda B7. Cerramos con dos paréntesis y Enter y obtenemos la suma del conteo de manzanas y naranjas. En el siguiente enunciado nos indica, cuenta el número de celdas tipo de fruta que termina en los caracteres AS. Nos ubicamos en la celda C15, digitamos igual contar.si, seleccionamos el rango B5, B10 y entre comillas digitamos asterisco AS. Entonces, con esta condición vamos a contabilizar aquellas frutas que terminan en AS. Por ejemplo, manzana va 1, naranja va 2 y manzana va 3. El conteo total es 3. Luego cerramos paréntesis y Enter y obtenemos el conteo de manzanas y naranjas porque terminan en AS. En el siguiente enunciado nos dice, cuenta el número de celdas tipo de fruta cuyo segundo carácter es la letra E. Usamos clic en la celda C16, digitamos igual contar.si, seleccionamos el rango B5, B10 y entre comillas va la condición.
la condición nos dice el segundo carácter la letra E. Como el primer carácter no lo conocemos, lo vamos a reemplazar por el signo de interrogación cerrado. Luego la letra E y el asterisco. Y con esto se cumple la condición. Cerramos paréntesis, pulsamos Enter y sale como respuesta el valor 1. ¿Por qué? Porque si vemos la condición, el segundo carácter es la letra E. En las frutas vemos que manzanas, el segundo carácter es A. Naranjas, el segundo carácter es A. Y lo único que cumple es melocotones. Melocotones, el segundo carácter es E. Y justamente ese tipo de fruta, melocotones, su segundo carácter es E, por lo cual cuenta solamente a melocotones. Y el valor es igual a 1. En el siguiente enunciado nos dice, en la columna tipo de fruta, cuenta el número de celdas en blanco. Entonces, en el rango B5, B10, vemos que hay celdas vacías, en la cual utilizamos la función contar punto blanco. Contar punto blanco va a contar todas aquellas celdas que se encuentran vacías. Entonces, seleccionamos contar punto blanco, marcamos el rango B5, B10 y cerramos paréntesis. Y en ese rango B5, B10, con la función contar punto blanco, solamente va a contar aquellas celdas que están vacías. El valor es 2 porque tenemos dos celdas que están vacías en el rango B5, B10. En el siguiente enunciado nos dice, respecto a la estacionalidad, cuenta el número de celdas que indica que sí. Seleccionamos la celda C18 igual contar punto sí, se marca el rango C5, C10, punto y coma, y luego el valor sí. Seleccionamos la celda C5 que contiene el valor sí, pulsamos Enter y luego se visualiza el número 2 porque respecto a la estación solamente tenemos dos valores sí, 1 y 2. Descubre cómo la función contar.sí.conjunto puede transformar tu análisis de datos en Excel. Es más fácil de lo que crees. La función contar.sí.conjunto cuenta cuántas veces se cumplen los criterios aplicados a las celdas de varios rangos. La sintaxis de dicha función es igual contar.sí.conjunto, el primer rango con su criterio, el segundo rango con su criterio respectivo. Tenemos en el cuadro los propietarios, la zona y valorización. Por ejemplo, Carlos, en la zona sur, tiene una propiedad de 114.000 soles. Entonces, en el primer enunciado nos dice, contar la casa que tiene Sonia en la zona norte. Aquí tenemos condiciones. Primero, el propietario es Sonia y la zona es norte. Vamos a utilizar la función contar.sí.conjunto. Seleccionamos la celda C38, digitamos igual contar.sí.conjunto, seleccionamos el rango y en este rango la condición es Sonia. Sonia se encuentra en la celda B30. Luego, el otro rango es para la zona norte. Seleccionamos el rango C29 a C35 y la condición es norte. Norte está en la celda C30. Cerramos paréntesis y pulsamos Enter. Automáticamente nos visualiza el número 3 porque tenemos Sonia en zona norte 1, Sonia en zona norte 2 y Sonia en zona norte 3. Contar las casas de Carlos en la zona sur valorizadas en más de 200.000. Tenemos tres condiciones. Carlos, la zona sur y las casas valorizadas en más de 200.000. Seleccionamos la celda C39, digitamos igual contar.sí.conjunto,
el primer rango es el rango B29 hasta B35 y luego el criterio es Carlos, que es la celda B29. Luego seleccionamos el segundo rango, que viene a ser la zona. El rango es C29 hasta C35. La condición es la zona sur. Seleccionamos la celda C29. Luego, las casas valorizadas en más de 200.000, seleccionamos el rango de 29 hasta de 35 y entre comillas nos indica más de 200.000. Entonces aquí digitamos el mayor 200.000. Bien, esa es la condición mayor a 200.000. La casa de Carlos, la zona sur y las casas valorizadas mayor a 200.000, en la cual es 1. Veamos la base de datos. Carlos, zona sur. Bueno, esta valorización es menor que 200.000, no se cuenta. Carlos, zona sur, esta casa sí está valorizada mayor que 200.000, por lo cual este conteo sí es válido, por lo cual aquí se visualiza 1. En el siguiente enunciado nos indica contar las casas de Carlos en las zonas cuyo texto contenga los caracteres E y S, valorizados en menos de 200.000. Seleccionamos la celda C40, digitamos igual contar punto sí punto conjunto. El primer rango es el rango B29 hasta B35. La condición es Carlos. Seleccionamos la celda B29. El segundo rango es la zona. Seleccionamos el rango C29 hasta C35 y la condición nos indica cuyo texto contenga los caracteres E y S. Entonces, entre comillas, asterisco ES, asterisco, cierro comillas, y luego el siguiente rango es la valorización. Seleccionamos el rango de 29 hasta de 35 y la condición nos indica es menos de 200.000, menor que 200.000. Entonces aquí ya tenemos la fórmula respectiva en la cual nos indica que las casas de Carlos en la zona cuyo texto contenga los caracteres E y S y valorizadas en menos de 200.000. Bien, tenemos el valor 1 porque justamente aquí tenemos a Carlos en la zona. Los caracteres contiene la E y la S y la valorización es menor que 200.000. Hola, ¿quieres dominar Excel? Hoy vamos a explorar la función contar.si, una herramienta clave para tu análisis de datos. Con la función contar.si y de acuerdo a la información del cuadro A, se quiere contar cuántas propiedades le pertenece a Carlos, a Sonia y a Jorge. En la celda G7 digitamos la función contar.si, marcamos el rango B6 hasta B12, luego la condición es Carlos, seleccionamos la celda F7 y Carlos tiene dos propiedades, por el sur y por el oeste. Luego a Sonia nos ubicamos en la celda G10, igual contar.si, marcamos el rango, punto y coma, y la condición es Sonia. Sonia se encuentra en la celda F10, cerramos paréntesis y enter. Y Sonia tiene tres propiedades, en el norte, en el oeste y en el norte. Luego Jorge, en la celda G13, digitamos igual contar.si, seleccionamos el rango B6, B12, punto y coma, y seleccionamos la condición Jorge, que es la celda F13. Cerramos paréntesis y enter. Y Jorge tiene dos propiedades, por el sur y por el norte.
En el cuadro B se va a contar la cantidad de propiedades que tiene Carlos, Sonia y Jorge, para lo cual se le va a asignar un nombre a un rango, en este caso el rango de B6 hasta B12. Lo seleccionamos, nos ubicamos en la ficha fórmulas, clic en el icono asignar nombre, digitamos lista nombres. Lista nombres es el nombre del rango B6 hasta B12. Clic en el botón aceptar y para visualizar los nombres de los rangos usamos un clic en el icono administrador de nombres. Ese icono administrador de nombres va a visualizar los nombres de los rangos. Aquí aparece lista nombres y en la parte inferior el rango que se le ha asignado dicho nombre. También tenemos el botón nuevo, modificar y eliminar. Luego nos ubicamos en la celda C17, digitamos igual contar.si, pulsamos la tecla de función F3, seleccionamos listar nombres, punto y coma, y luego seleccionamos la celda B17 que tiene el texto Carlos, pero en este caso la columna B va a ser absoluto. Entonces, signo dólar para la columna B y la fila 17 va a ser relativo o relativa. Entonces, cerramos paréntesis y pulsamos Enter. Y Carlos tiene dos propiedades. Doble clic para copiar y tenemos para Sonia 3 propiedades y para Jorge 2 propiedades. Y aquí obtenemos la suma, igual suma, doble clic y seleccionamos el rango y cerramos paréntesis y Enter. En el cuadro C se va a contabilizar la cantidad de propiedades en la zona norte, sur y oeste. Seleccionamos el rango a partir de la celda C6 hasta la celda C12. En la ficha fórmulas, clic en el icono asignar nombre. El nombre es lista zona. Lista zona es el nombre que se le asigna al rango C6, C12. Clic en el botón aceptar, administrar nombres y visualizamos los nombres de los rangos. Lista zona es el nombre que se le ha asignado al rango C6, C12. Luego nos ubicamos en la celda F17, digitamos igual contar.si, pulsamos la tecla de función F3 y aparece los nombres de los rangos. En este caso, lista zona, doble clic, punto y coma, y seleccionamos la celda E17. Para la celda E17, la columna E va a estar en absoluto y la fila 17 en relativo. Cerramos paréntesis y obtenemos el valor o el conteo de la zona norte, que es 3. Si vemos aquí en la base de datos 1, 2, 3. Hay 3 propiedades en la zona norte. Podemos copiar con doble clic y en el sur es 2 y en el oeste también es 2. Sumamos con la función suma y obtenemos el valor 7. En el cuadro D queremos contabilizar la cantidad de propiedades mayor a 100.000, igual a 100.000 y menor que 100.000. Entonces seleccionamos el rango a partir de la celda D6 hasta D12. En la ficha fórmulas, clic en asignar nombre, digitamos lista valor. Lista valor es el nombre que se le va a asignar al rango D6, D12. Aceptar, clic en el icono administrar nombres y aquí tenemos los nombres de los rangos y aquí tenemos lista valor en la cual se le ha asignado al rango D6, D12. Luego en la celda I17 digitamos igual contar.si, usamos la tecla de función F3
y aparece los nombres de los rangos. Seleccionamos lista valor, punto y coma, y luego seleccionamos en la celda H17. Para la celda H17, la columna debe ser absoluto. Le asignamos el signo dólar para la columna H, pero la fila 17 es relativo. Cerramos paréntesis y obtenemos el número 3, que significa que las propiedades cuyo valor mayor a 100.000 es 3. Vamos a copiar hacia abajo con doble clic y tenemos los valores igual a 100.000, una propiedad, y valores menores a 100.000, 3 propiedades. Vamos a visualizar, aquí tenemos estas 3 propiedades mayor a 100.000, esta propiedad que es 1, una propiedad igual a 100.000 y tenemos 3 propiedades menor a 100.000. Entonces aquí vamos a sumar con igual suma y marcamos el rango y tenemos 7. Descubre cómo la función contar.si.conjunto puede transformar tu análisis de datos en Excel. Es más fácil de lo que crees. En la siguiente hoja se va a utilizar la función contar.si.conjunto, que tiene una base de datos cuyos campos es número, nombre, región, curso y nota. Se desea obtener cuántos alumnos cursan Excel en la región este. Se va a definir los nombres para los rangos, región y curso. Seleccionamos la celda D6 hasta D29. En la ficha fórmulas y en el icono asignar nombre, vamos a definir un nombre para ese rango. Digitamos lista región. Lista región es el nombre del rango D6 D29. Luego seleccionamos el rango E6 hasta E29. Asignar nombre, digitamos lista curso. Lista curso es el nombre que se le asigna al rango E6 E29. Luego, en el icono administrar nombres, visualizamos los nombres de los rangos. Por ejemplo, lista curso es el rango E6, E29 y lista región, el rango D6 hasta D29. Clic en la celda I7 y ahí digitamos igual contar.si.conjunto, pulsamos la tecla de función F3, se va a visualizar los nombres de los rangos, seleccionamos lista curso, punto y coma, y luego la condición es Excel. Seleccionamos la celda I6. El siguiente rango es la región. Usamos la tecla de función F3, lista región con doble clic y luego la condición es la región este. En este caso está ubicado en la celda H7 y cerramos paréntesis. Bien, nos sale 2. ¿Por qué? Porque en la base de datos tenemos región este, curso Excel, y región este, curso Excel, 2 veces en forma repetida. En el siguiente cuadro se desea obtener cuántas personas estudian Excel, PowerPoint y Word en las regiones centro, este, norte, oeste y sur. Nos ubicamos en la celda I13 y vamos a utilizar la función igual contar.si.conjunto. Usamos la tecla F3, seleccionamos lista curso, punto y coma, y la condición es Excel. Esta celda I12 lo convertimos en absoluto usando la tecla de función F4. Luego, el siguiente rango es lista región. Lista región, luego punto y coma, y seleccionamos centro en la celda
H13. Respecto a esta celda H13, la columna H va a estar en absoluto y la fila 13 es relativo. Y luego cerramos paréntesis. Tenemos en el centro, estoy en Excel, solamente hay uno. Pulsamos doble clic o clic arrastre y automáticamente en el este estoy en Excel 2, en el norte 1, en el oeste Excel estudian 2, en el sur Excel estudian 2. Para el curso de PowerPoint pulsamos clic en la celda J13, digitamos igual contar.si.conjunto, pulsamos la tecla de función F3, seleccionamos lista curso y la condición es PowerPoint. Seleccionamos la celda J12, J12 es absoluto, luego pulsamos la tecla de función F3, seleccionamos lista región y la condición es centro. Centro es la celda H13, pero la columna H es absoluto. La fila 13 es relativo. Cerramos paréntesis, al pulsar Enter, tenemos que los estudiantes que estudian PowerPoint en el centro son 2. Vamos a copiar hacia abajo y sale para cada uno, para el este, norte, oeste y sur. Para obtener la cantidad de personas que estudian Word en las diferentes regiones, usamos clic en la celda K13, digitamos igual contar.si.conjunto, pulsamos la tecla de función F3, seleccionamos lista curso y luego la condición es Word que la celda K12, esta celda, debe estar en absoluto y luego seleccionamos lista región y la condición es la celda H13. Esta celda H13 debe estar en absoluto y la fila 13 en relativo. Cerramos paréntesis y obtenemos que la región centro estudian Word 2 personas. Vamos a copiar hacia abajo, en el este 1, en el norte 0, en el oeste 4 y en el sur 1. Para obtener el total por cada región, nos ubicamos en la celda L13, digitamos igual suma y marcamos el rango I3 hasta K13 y obtenemos el número 5 y copiamos hacia abajo. Luego en la celda I18 vamos a obtener el total por cada curso, igual suma, seleccionamos el rango I3 hasta I17 y copiamos hacia la derecha. Tenemos el siguiente cuadro, Excel, PowerPoint y Word. Y tenemos las notas mayores a 14, igual a 14 y menor a 14. Se desea obtener cuántos alumnos obtuvieron la nota mayor a 14 en Excel, PowerPoint y Word, la nota igual a 14 en Excel, PowerPoint y Word, y menor a 14 en Excel, PowerPoint y Word. Para ello seleccionamos el rango F6 hasta F29. Clic en la ficha fórmulas, asignar nombre, digitamos el nombre, lista notas. Lista notas es el nombre del rango F6 hasta F29. Clic en el icono administrar nombres y vemos los nombres de los rangos. Estos nombres de los rangos, lista notas, está el rango F6, F29. Seleccionamos con un clic la celda I24, digitamos igual contar.si.conjunto, usamos la tecla F3 y seleccionamos lista curso. Lista curso es el rango, un coma, y seleccionamos Excel. Excel es la celda I23. Esta celda I23 debe estar en absoluto y luego, un coma, seleccionamos
la tecla de función F3, seleccionamos lista notas, y luego la condición, en este caso mayor a 14, la columna H debe estar en absoluto y la fila 24 en relativo. Y luego cerramos en paréntesis y tenemos la nota mayor 14 en Excel, el conteo es 5 y copiamos hacia abajo y tenemos notas igual a 14 en Excel 2, notas menor a 14 en Excel igual a 1. Para el curso de PowerPoint seleccionamos la celda J24, digitamos igual contar punto sí, punto conjunto, usamos la tecla de función F3, seleccionamos lista curso, punto y coma, y luego seleccionamos la celda J23. Esta celda debe estar en absoluto. Y luego usamos la tecla de función F3, seleccionamos lista notas, y luego seleccionamos la celda mayor a 14, que es la celda H24. Esta celda, la columna H debe estar en absoluto y la fila 24 relativo. Cerramos paréntesis y pulsamos Enter. Y nota mayor a 14 en PowerPoint es 6. Copiamos hacia abajo y para nota igual a 14 es 0 y nota menor a 14 en PowerPoint es 2. En el curso de Word seleccionamos la celda K24, digitamos igual contar punto sí, punto conjunto, usamos la tecla de función F3, seleccionamos lista curso y la condición es Word. Esta celda K23 debe estar en absoluto y luego usamos la tecla de función F3, seleccionamos lista notas y luego la condición es mayor a 14. Esta celda H24, la columna debe estar en absoluto y la fila 24 relativo. Cerramos paréntesis y la nota mayor a 14 en Word es 3. Copiamos hacia abajo y tenemos la nota igual a 14 en Word es igual a 2 y la nota menor a 14 en Word es igual a 3. En la celda L24 vamos a obtener el total del conteo por notas. Igual suma, seleccionamos el rango y 24 K24 es igual a 14 y luego copiamos hacia abajo. Ahora en la celda I27 obtenemos el conteo total por curso, igual suma, seleccionamos el rango I24 y 26 y obtenemos 8 y luego copiamos hacia la derecha. En la siguiente hoja tenemos la función sumar.si. Esta función evalúa que se cumplan unos criterios determinados en las celdas especificadas y suma los valores del rango correspondiente. La sintaxis de dicha función es el siguiente: igual sumar.si, el primer argumento es el rango de criterio o rango de datos. El segundo argumento es el criterio o condición. El tercer argumento es el rango suma. Tenemos la base de datos con las siguientes columnas: dueño, valor de propiedad y comisión por venta. En el siguiente enunciado nos indica el total de las comisiones correspondientes a las propiedades cuyos valores son mayores a 65.000. Se tiene la columna valor de propiedad y la columna comisión por venta. El rango de la columna valor de propiedad es el rango de criterio o rango de datos, mientras la columna comisión por venta, su rango respectivo es el rango de suma. En la celda C13 se digita la función igual sumar.si, seleccionamos el rango de datos C5, C10 y la condición nos indica mayor a 65.000 y luego seleccionamos el rango de suma que se encuentra
en la columna comisión por venta, cuyo rango es de 5 hasta de 10 y obtenemos 40.000. En el segundo enunciado nos indica el total en soles de los valores de las propiedades que corresponden a Carlos. El rango de la columna dueño es el rango de criterio o rango de datos, y en la columna valor de propiedad, su rango respectivo es el rango de suma. En la celda C14 digitamos igual sumar.si, seleccionamos el rango B5, B10 que pertenece a la columna dueño y la condición es el siguiente. En este caso es Carlos. Podemos digitar Carlos entre comillas o también podemos seleccionar la celda B5, cuyo texto es Carlos. Luego seleccionamos el rango suma. El rango suma pertenece a la columna valor de propiedad C5 y C10 y obtenemos 150.000. Si visualizamos en la base de datos, Carlos tiene dos propiedades. Está valorizado en 70.000 y en 80.000 y cuya suma de valores de propiedades de Carlos es 150.000. En el tercer enunciado nos dice el total en soles de las comisiones de las propiedades que corresponden a aquellos dueños cuyo segundo carácter de su nombre sea la letra E o el carácter E. El rango de datos proviene de la columna dueño y el rango de suma proviene de la comisión por venta. En la celda C15 digitamos igual sumar.si, seleccionamos el rango de datos que proviene de la columna dueño, el rango es B5 y B10 y el segundo carácter de acuerdo a la condición es la letra E. El primer carácter no lo conocemos, la cual lo reemplazamos por el signo de interrogación cerrado y el segundo carácter es la letra E. A partir del tercer carácter hacia adelante es un conjunto de caracteres que no lo conocemos, asterisco, luego cerramos comillas, punto y coma y seleccionamos el rango suma. El rango suma proviene de comisión por venta, que es el rango de 5 hasta de 10 y obtenemos 40.000. Los dueños que cumplan la condición es Nérida, Pero y Nérida. Aquí tenemos Nérida, 15.000, Pero 15.000 y Nérida, 10.000. La suma de comisiones por venta de Nérida, Pero y Nérida es 40.000. En el siguiente enunciado nos dice el total en soles de los valores de propiedad cuyos valores son mayores a 65.000. El rango de datos proviene de la columna valor de propiedad y ese mismo rango es el rango de suma. En la celda C16 digitamos sumar.si, seleccionamos el rango de datos que es el rango C5 hasta C10 y de acuerdo a la condición nos indica que debe ser mayor a 65.000 y el rango de suma es el mismo rango, el rango C5 hasta C10 y obtenemos 250.000. La función sumar.si.conjunto suma el número de celdas que cumple con un determinado conjunto de criterios o condiciones. La sintaxis de la función sumar.si.conjunto, el primer argumento es el rango suma y los demás argumentos es un conjunto de rangos con sus criterios respectivos. En la base de datos se muestra las siguientes columnas: propietario, zona y valorización. En el primer enunciado nos dice sumar las valorizaciones de las casas que tiene Sonia en la zona norte. En la celda C36 digitamos sumar.si.conjunto, seleccionamos el rango de 27 hasta de 33, que viene a ser el rango suma, luego el rango de los propietarios
B27 hasta B33. La condición es Sonia. Seleccionamos la celda B28. El siguiente rango en la zona, seleccionamos el rango C27 hasta C33 y luego seleccionamos la zona norte, que es la condición respectiva. Seleccionamos esa celda C28, cerramos paréntesis y obtenemos el resultado 200.000, en la cual vemos aquí en la base de datos Sonia Norte 120.000 y Sonia Norte 80.000. La suma de las valorizaciones es 200.000. En el siguiente enunciado nos indica sumar las valorizaciones de las casas mayores a 100.000 en la zona norte. En la celda C37 digitamos sumar punto sí punto conjunto, seleccionamos el rango suma de 27 hasta D33, luego seleccionamos el mismo rango y la condición es mayor a 100.000. Y el siguiente rango es el rango de la zona. Seleccionamos el rango C27 hasta C33 y la condición es norte. Seleccionamos la celda C28 y obtenemos 240.000. El valor de 240.000 proviene de la suma de la zona norte. Cada uno, su valor es de 120.000 y ese valor es mayor a 100.000. En el siguiente enunciado nos dice sumar las valorizaciones de las casas de aquellos propietarios cuyo nombre no se encuentre la letra A o la letra S. En la celda C38 ingresamos la función sumar punto sí punto conjunto, seleccionamos el rango de 27 de 33, ese rango es el rango suma, luego el rango de los propietarios, seleccionamos el rango B27 hasta B33 y luego debe ser diferente a la letra A, asterisco A, asterisco. Cerramos las comillas, punto y coma y marcamos otra vuelta el rango de los propietarios B27 hasta B33 y la condición es diferente a la letra S, asterisco S, asterisco. Y cerramos paréntesis y nos sale el valor de 150.000. El valor de 150.000 proviene del propietario Jorge, porque Jorge, su nombre no tiene la letra A ni la letra S, por lo cual los valores de su propiedad es de 30.000 y de 120.000. La suma de los dos es 150.000. En la siguiente hoja se va a utilizar la función sumar.si. Tenemos los campos empleados, departamentos, sexo, área, edad, estado civil y sueldos. Se desea obtener la suma total de sueldos de las áreas ventas, legal, contabilidad y sistema. Seleccionamos el rango de 6 hasta D16 que pertenece a la columna área. Seleccionamos la ficha fórmulas y luego asignar nombre y le asignamos un nombre, lista área. Lista área es el nombre del rango D6 de 16. Luego seleccionamos G6 hasta G16 de la columna sueldos. También se le va a asignar un nombre a este rango. Asignar nombre y digitamos lista sueldos. Lista sueldos es el nombre que se le va a asignar al rango G6 hasta G16. Y luego en el icono administrar nombres se visualiza los nombres de los rangos lista área y lista sueldo. En el siguiente cuadro se va a obtener la suma total de los sueldos de las áreas ventas, legal, contabilidad y sistema. En la celda B22
utilizamos la función sumar.si, pulsamos la tecla de función F3 y seleccionamos lista área. La condición es la celda A22. La columna A es una columna absoluta y la fila 22 es una fila relativa. Luego pulsamos F3 y seleccionamos lista sueldos. Se cierra paréntesis y obtenemos 10.000. Copiamos hacia abajo y obtenemos las sumas totales de cada área. Luego sumamos con la función suma, seleccionamos el rango de 22 hasta de 25 y obtenemos el siguiente valor, 28.800. En el siguiente cuadro se va a calcular la suma total de los sueldos de los departamentos Lima, Lambayeque, Piura y Tumbes. Seleccionamos el rango B6 hasta B16 de la columna departamentos. En la ficha fórmulas, en el icono asignar nombre, le asignamos un nombre a ese rango, lista departamento, aceptar, y luego pulsamos un clic en el icono administrador de nombres y vemos que lista departamento está asociado al rango B6 hasta B16. Para obtener la suma total de los sueldos por cada departamento, nos ubicamos en la celda E22 y utilizamos la función sumar.si. Pulsamos F3 y seleccionamos lista departamento. La condición es Lima, es decir, la celda D22. La columna D debe estar en absoluto, mientras que la fila 22 en relativo. Luego pulsamos la tecla de función F3 y seleccionamos lista sueldos. Cerramos paréntesis y automáticamente obtenemos la suma total de los sueldos del departamento de Lima. Copiamos hacia abajo y luego obtenemos la suma de ese rango. Seleccionamos el rango E22 hasta E25 y obtenemos el valor correspondiente. Para calcular la suma total de sueldos de acuerdo al sexo M o F, seleccionamos el rango a partir de la celda C6 hasta C16. En la ficha fórmulas, clic en el icono asignar nombre y digitamos lista sexo. Ese nombre, lista sexo, está vinculado o relacionado al rango C6 hasta C16. Y para obtener la suma total de acuerdo al sexo masculino o femenino, en la celda B29 se va a digitar la función sumar.si, F3, seleccionamos lista sexo, luego la condición es la celda A29, la columna A debe estar en absoluto y la fila 29 en relativo. Usamos la tecla de función F3 y seleccionamos lista sueldos. Cerramos paréntesis y obtenemos la suma de los sueldos de los masculinos. Luego copiamos hacia abajo y obtenemos la suma total de sueldos del sexo femenino. Obtenemos la suma, seleccionamos el rango B29, B30 y obtenemos el valor correspondiente. Para calcular la suma de los sueldos de acuerdo al estado civil, en la columna E-civil se va a seleccionar el rango a partir de la celda F6 hasta F16. En la ficha fórmulas y en el icono asignar nombre, se va a digitar lista civil. Lista civil es el nombre del rango F6 hasta F16. En el icono
administrar de nombres, se visualiza los nombres de los rangos y también lista civil. Para calcular la suma de los sueldos de acuerdo al estado civil, en la celda E29 digitamos la función sumar.si, pulsamos la tecla de fusión F3, seleccionamos lista civil y luego la condición en la celda D29. La columna D debe estar en absoluto y la fila 29 en relativo. Pulsamos la tecla de función F3 y seleccionamos lista sueldos. Y automáticamente tenemos el valor 7100, que es la suma de los sueldos del estado civil S. Copiamos hacia abajo y obtenemos la suma de los sueldos de acuerdo del estado civil, la C, la D y la B chica. Y obtenemos la suma del rango E29 hasta E32. Se va a calcular el total de sueldo del personal que no es de sistemas. En la celda E37 se utiliza a la función sumar.si, pulsamos la tecla de función F3, seleccionamos lista área y la condición nos indica que no es de sistema. Entonces, diferente a sistema. Y luego pulsamos F3 y seleccionamos lista sueldos. Cerramos con paréntesis y obtenemos el resultado. En el siguiente enunciado nos indica el total de sueldo mayores o iguales a 3000 en la celda E39, igual sumar.si, pulsamos la tecla de función F3, seleccionamos lista sueldos, la condición es el siguiente: mayores o iguales a 3000. Pulsamos la tecla de función F3 y seleccionamos lista sueldo. Se cierra con paréntesis y obtenemos el total de sueldos mayores o iguales a 3000. En el siguiente enunciado nos dice total de sueldo de departamentos que comienza con la letra L. En la celda E41 utilizamos la función sumar.si, pulsamos la tecla de función F3, seleccionamos lista de departamento y la condición nos indica dos departamentos que comienza con la letra L, L asterisco, y luego pulsamos la tecla de función F3, seleccionamos lista sueldos y cerramos paréntesis y obtenemos el valor 12.300. En la siguiente hoja se va a utilizar la función sumar.si.conjunto. Se tiene una base de datos cuyos campos es vendedor, producto y cantidades. En el siguiente cuadro tenemos diferentes productos: manzana, alcachofas y bananas, y los vendedores A y B. Se desea obtener las cantidades vendidas por los vendedores A y B respecto a los productos manzana, alcachofas y bananas. Se va a definir los nombres a los siguientes rangos respecto a vendedor y a producto. Seleccionamos el rango a partir de B6 hasta B21 y en la ficha fórmulas asignar nombre digitamos lista vendedor. Aceptar, seleccionamos de la columna producto la celda C6 hasta C21. Clic en asignar nombre, digitamos lista producto. Aceptar y en el icono administrar nombres
visualizamos los nombres de los rangos, lista vendedor y lista productos. En la columna cantidades seleccionamos el rango de 6 hasta de 21. En la ficha fórmulas y en el icono asignar nombre, digitamos lista cantidades. Para obtener la cantidad de vendidas por cada producto y por cada vendedor, en la celda G8 digitamos igual sumar punto sí punto conjunto, pulsamos la tecla de función F3, seleccionamos lista cantidades, que viene a ser el rango suma, F3, seleccionamos lista producto, la condición de ese rango es manzanas, que es la celda G7, y luego seleccionamos lista vendedor. La condición de ese rango es la celda F8. Esa celda F8 debe estar en absoluto. Y obtenemos las cantidades vendidas de manzanas del vendedor A, que es 15. Copiamos hacia la derecha y obtenemos alcachofa 40 y bananas 27. Para obtener las cantidades vendidas de los productos manzana, alcachofa y bananas del vendedor B, en la celda G9 se va a utilizar a la función sumar punto sí punto conjunto, pulsamos la tecla de función F3, seleccionamos el rango suma, lista cantidades, luego pulsamos la tecla F3, seleccionamos lista producto, la condición de dicho rango, lista producto, es la celda G7. Luego pulsamos la tecla F3 y seleccionamos lista vendedor. La condición de ese rango, lista vendedor, es la celda F9 y la celda F9 debe estar en absoluto. Cerramos paréntesis y obtenemos el número de manzanas vendidas por el vendedor B, que es el número 8. Copiamos hacia la derecha y luego sumamos por cada fila. Utilizamos la función igual suma, copiamos hacia abajo y vamos a sumar por columnas. Seleccionamos ese rango G8, G9 y copiamos hacia la derecha y obtenemos los siguientes valores. Obtener la cantidad total de productos vendidos que comienza con el primer carácter A y fueron vendidos por el vendedor A. En la celda B27 se va a utilizar la función sumar punto sí punto conjunto. Se va a pulsar la tecla de función F3 para seleccionar el rango suma, lista cantidades. Luego pulsamos otra vuelta F3 para seleccionar el rango lista producto. La condición es A asterisco, entre comillas. Luego pulsamos F3 y seleccionamos lista vendedor. La condición es A, entre comillas, y luego cerramos paréntesis y obtenemos el valor 40. Obtener la cantidad total de productos sin incluir bananas vendidos por el vendedor A. En la celda B31 se va a utilizar a la función sumar punto sí punto conjunto, pulsamos la tecla de función F3, seleccionamos lista cantidades, luego F3, seleccionamos lista productos y la condición es el siguiente, sin incluir bananas. Debe ser diferente a bananas. Cerramos las comillas, coma, F3 y seleccionamos lista vendedor. Y la condición, el vendedor es el vendedor A. Entre comillas, vendedor A. Y obtenemos la cantidad de 55. Obtener
la cantidad total de productos de aquellos de nombre manzana y vendidos por el vendedor B. En la celda B35 se va a utilizar a la función sumar.si.conjunto. Usamos la tecla de función F3, seleccionamos lista cantidades, luego pulsamos por segunda vez la tecla de función F3, lista producto, y la condición es nombre manzana. Seleccionamos la celda G7, luego pulsamos F3 y seleccionamos lista vendedor. Lista vendedor nos indica que es el vendedor B. Seleccionamos la celda F9, cerramos paréntesis y obtenemos 8. Obtener la cantidad total de productos de aquellos diferentes a alcachofa y vendidos por el vendedor B. En la celda B39 se va a utilizar a la función sumar.si.conjunto. Pulsamos la tecla de función F3, seleccionamos lista cantidades, luego F3, seleccionamos lista producto y la condición debe ser diferente a alcachofa. Entre comillas, digitamos diferente, cerramos comillas, el ampersand y seleccionamos la celda H7, que es alcachofas, punto y coma, F3 y seleccionamos lista vendedor. Lista vendedor, punto y coma, y seleccionamos la condición vendedor igual a B, que es la celda F9. Cerramos paréntesis y pulsamos Enter y obtenemos la cantidad 33. Obtener la cantidad total de productos de aquellos cuyo tercer carácter sea la letra N y ventas mayores a 5. En la celda B43 se va a utilizar a la función sumar.si.conjunto. Pulsamos la tecla de función F3, seleccionamos lista cantidades, luego punto y coma, F3, seleccionamos lista producto y la condición nos indica que el tercer carácter es la letra N, entre comillas, doble signo de interrogación, la letra N, asterisco, comillas, punto y coma, pulsamos la tecla F3, seleccionamos lista cantidades, la condición nos indica que es mayor a 5. Cerramos comillas, paréntesis y Enter y obtenemos el valor 42. Obtener la cantidad total de productos de aquellos cuyo segundo carácter sea la letra A y termine en S y ventas menores a 15. En la celda B47 se va a utilizar a la función sumar.si.conjunto. Se pulsa la tecla de función F3, seleccionamos lista cantidades, punto y coma, usamos la tecla de función F3 y seleccionamos lista producto y la condición nos indica que el segundo carácter es la letra A y termina con la letra S. Cerramos comillas, punto y coma, F3, seleccionamos lista cantidades y la condición es menor a 15. Cerramos comillas, paréntesis y Enter y obtenemos 53. Obtener la cantidad total de productos de aquellos cuyas ventas sean mayores a 5 y menores a 15. En la celda de 51 se va a utilizar a la función sumar.si.conjunto. F3, seleccionamos lista cantidades, punto y coma, F3, seleccionamos lista cantidades y la condición es mayor a 5, entre comillas, mayor a 5 y luego cerramos comillas, F3, seleccionamos lista cantidades,
punto y coma, y entre comillas, menores que 15, cerramos comillas y paréntesis y obtenemos el valor 40. La función promedio.si devuelve el promedio o la media aritmética de todas las celdas de un rango que cumplen un criterio determinado. La sintaxis de la función promedio.si tiene tres argumentos. El primer argumento es el rango criterio, el segundo argumento es el criterio o la condición y el tercer argumento es el rango promedio. En el siguiente enunciado nos dice promedio de aquellos alumnos cuyo nombre empieza con la letra L. En la celda C13 se va a utilizar la función promedio.si. Seleccionamos el rango de datos, el rango B5 hasta B10. La condición nos indica que el nombre empieza con la letra L, comillas, L, asterisco, comillas, punto y coma, y seleccionamos el rango de notas, C5 hasta C10. Y obtenemos el promedio 17. En el siguiente enunciado nos indica promedio de aquellos alumnos cuya situación sea desaprobado. En la celda C14 se va a utilizar a la función promedio.si. Seleccionamos el rango de 5 hasta de 10. La condición es desaprobado. Seleccionamos la celda de 7 y seleccionamos el rango de notas C5 hasta C10 y obtenemos el promedio 11.50. En el siguiente enunciado nos indica promedio de las notas que sean mayores o iguales a 18. En la celda C15 se va a utilizar la función promedio.si. Seleccionamos el rango C5 hasta C10 y la condición es las notas que sean mayores o iguales a 18. Entre comillas, mayor o igual a 18. Cerramos comillas, luego punto y coma y seleccionamos el rango C5, C10 y obtenemos el promedio 19. La función promedio.si.conjunto devuelve el promedio o media aritmética de todas las celdas que cumplen múltiples criterios. La sintaxis de la función promedio.si.conjunto es el rango promedio y un conjunto de rangos con sus criterios o condiciones correspondientes. En el siguiente enunciado nos indica el promedio de aquellos alumnos cuyo nombre contiene con la letra A y además están aprobados. En la celda C34 se va a utilizar la función promedio.si.conjunto. De la columna nota seleccionamos el rango C26 hasta C31 y de la columna alumno seleccionamos el rango B26, B31 y la condición nos indica que el nombre contiene con la letra A, entre comillas, asterisco, A, asterisco, y cerramos comillas, y de la columna situación seleccionamos D26 hasta D31 y la condición nos indica aprobado. Seleccionamos la celda D26, cerramos paréntesis y obtenemos el promedio 15. En el siguiente enunciado nos indica promedio de aquellos alumnos cuya situación sea desaprobado y su nota sea menor que 11. En la celda C35 se va a utilizar la función
promedio.si.conjunto. En la columna nota seleccionamos el rango C26 hasta C31 y de la columna situación seleccionamos el rango de 26 y de 31 y la condición es desaprobado. Seleccionamos la celda de 27, luego seleccionamos el rango C26 hasta C31 y la condición nos indica que la nota sea menor que 11, entre comillas, menor que 11, cerramos las comillas y el paréntesis y obtenemos el promedio 8. Con la función promedio.si se va a promediar los pasajes según el sexo masculino o femenino. Se muestra una tabla con los campos turistas, edad, sexo, destino y pasaje. En el campo sexo se va a seleccionar el rango a partir de la celda D6 hasta D16. En la ficha fórmulas y en el icono asignar nombre, se le asigna un nombre al rango. El nombre de dicho rango es listado sexo. Aceptar. Y en el campo pasaje seleccionamos F6 hasta F16. Asignar nombre. Digitamos listado pasaje. Aceptar. Y en el icono administrador de nombres se muestra listado pasajes, que es el nombre del rango F6 hasta F16, y listado sexo, que es el nombre de D6 hasta D16. Promediar los pasajes según el sexo masculino o femenino utilizando la función promedio.si. En la celda I6 se va a obtener el promedio de los pasajes del sexo masculino. Utilizamos la función promedio.si, usamos la tecla de función F3, seleccionamos listado sexo, punto y coma, y entre comillas, M de masculino, F3, y seleccionamos listado pasaje, y obtenemos el promedio de los pasajes del sexo masculino. Realizamos una copia hacia abajo, seleccionamos la celda I7 y modificamos la condición M por F. Y obtenemos el promedio de los pasajes del sexo femenino. El resultado obtenido tiene varios decimales. Vamos a reducirlo a 2 decimales. En el icono disminuir decimales, vamos a pulsar varios clics hasta obtener 2 decimales. Promediar las edades según el destino, Tacna, Arequipa o Cusco. En la tabla tenemos los campos turista, edad, sexo, destino y pasaje. Respecto al campo de edad, seleccionamos el rango C6 hasta C16. En las fichas fórmulas, asignar nombre. El nombre del rango es lista edad. Aceptar. Y en el campo de destino, seleccionamos E6 hasta E16. Asignar nombre. El nombre del rango es lista destino. Aceptar. Y en el icono administrador de nombres, visualizamos lista de edad, que es el nombre del rango C6 hasta C16. Y lista de destino es el nombre del rango E6 hasta E16. En la celda I10 se va a promediar las edades del destino Tacna. Se utiliza la función promedio.si, F3, lista destino, punto y coma,
seleccionamos la condición, la celda H10 y luego el rango promedio F3 y seleccionamos lista edad y obtenemos el promedio de las edades según el destino, Tacna 35.6. Doble clic y obtenemos para Arequipa el promedio de las edades de Arequipa es 29.5 y para Cusco 26.5. Promediar los pasajes según la edad, mayores a 25, menor o igual a 25. En la celda I15 se va a utilizar a la función promedio.si, F3, seleccionamos lista edad, la condición nos indica mayor a 25, F3 y seleccionamos listado pasaje y obtenemos el resultado 74.28, 57, 14, 29. Esta cantidad vamos a reducir la cantidad de decimales a 2 decimales. Copiamos hacia abajo y en la celda I16, doble clic, cambiamos la condición, nos indica menor o igual a 25 y obtenemos el promedio de los pasajes menor o igual a 25, que es 80. Promediar los pasajes según los turistas. Inician con C, que terminan en la letra S. Seleccionamos el rango B6 hasta B16. En la ficha fórmulas, asignar nombre. El nombre del rango es lista turista. Lista turistas es el nombre del rango de B6 hasta B16. En la celda I19 se va a obtener el promedio de los pasajes según los turistas que inicia con C o que terminan en la letra S. Utilizamos la función promedio.si, usamos la tecla de función F3, seleccionamos lista turistas, el criterio o condición nos indica que inicia con C, entre comillas, C asterisco, coma, F3, seleccionamos listado pasaje y obtenemos el siguiente valor, 85. Copiamos, seleccionamos la celda I20 con doble clic para cambiar la condición. En este caso, la condición nos dice termina en la letra S, asterisco S. Y obtenemos el promedio de los pasajes de los turistas que terminan en la letra S, cuyo valor es 82. Promediar los pasajes de mujeres que viajan a Arequipa utilizando la función promedio.si.conjunto. En la celda I6 se va a calcular el promedio de los pasajes de las mujeres que viajan a Arequipa utilizando la función promedio.si.conjunto. El rango promedio es la celda F6 hasta F16. El rango de datos de las mujeres es el rango de 6 hasta D16. La condición, el sexo femenino. Y el rango de destino, seleccionamos E6 hasta E16. La condición es Arequipa y obtenemos el valor 76.67.
promediar los pasajes de los turistas de 20 a 30 años, utilizando la función promedio.si.conjunto. En la celda I9 se va a calcular dicho promedio de acuerdo a las edades de los turistas. Utilizamos la función promedio.si.conjunto y el rango promedio es el rango F6 hasta F16. El primer rango de datos es la edad de los turistas. Seleccionamos C6 hasta C16. Y la primera condición es mayor o igual a 20. El segundo rango de datos, seleccionamos C6 hasta C16. Y la segunda condición es menor o igual a 30. Y obtenemos como resultado 76.666, 616, 67. Vamos a reducir este valor con dos decimales con el icono disminuir decimales. Y obtenemos el valor 76.67. Bienvenidos al canal de Daniel Loza Santa Cruz. Aprende Excel y programación. No esperes más y suscríbete ahora mismo.